Saludos, seguimos con las sesiones dedicadas a la validación de datos en Excel 2010. Como ya comenté en la sesión anterior, con esta herramienta podemos controlar la validez de los datos que se introducen en las celdas. En esa sesión expliqué algunas de las características generales de esta herramienta que son compartidas por todos los tipos de validación que podemos crear con ella. En esta vamos a crear ejemplos que nos permitirán seguir conociendo más opciones generales de la herramienta y para ir explicando todos los tipos de validación que podemos usar. Así poco a poco iremos completando la explicación de validación de datos. Empezaremos con un par de ejemplos muy sencillos y acabaremos viendo cómo con fórmulas y funciones podemos crear validaciones mucho más interesantes y potentes. Como siempre, para seguir las explicaciones podéis descargar del blog el archivo que uso en el vídeo. Una vez descargado, accedemos a Excel 2010 y lo abrimos. Al ser un documento descargado de Internet, se abre en la vista protegida y debemos pulsar el botón Habilitar edición para poder realizar los cambios que veremos en el vídeo. Vamos con el primer ejemplo. Nos situamos en la hoja llamada Clientes y en ella vamos a crear una validación muy sencilla en la que vamos a practicar la validación decimal y cómo aplicar validación a varias celdas a la vez. Tenemos dos columnas. En la primera podemos ver unos nombres de clientes y en la segunda unos importes que debemos rellenar. Vamos a crear una validación que controle que en la columna del importe solo se puedan introducir cantidades comprendidas entre 0 euros y 10.000. El primer paso para crear validación de datos es seleccionar las celdas en las que se hará ese control. En este caso quiero que se aplique a toda la columna en la que se pueden escribir importes. Por lo tanto, no voy a seleccionar solo las celdas en las que hay importes. Voy a seleccionar toda la columna. Hay celdas que todavía no tienen datos, pero en un futuro sí los tendrán. Y haciéndolo de esta manera ya las dejamos controladas. Os puede chocar que también seleccionemos la celda del título, pero de esto ya hablaremos después. Ahora accedemos a la ficha datos y pulsamos en validación de datos. Como ya comentamos en la sesión anterior, en la primera ficha de la ventana que aparece es donde realmente voy a crear el control, la validación. Lo primero que debo indicar es el tipo de dato que permitiremos. En este caso, elijo decimal. Los importes que guardamos en estas celdas van a tener decimales y esta opción lo permite. El tipo número entero que vimos en la sesión anterior no permitiría introducir este tipo de valores, solo permitiría números enteros, números sin decimales. Ahora crearemos el criterio o rango que se debe cumplir. Por defecto aparece el operador entre. Tenemos muchas más opciones, pero para este caso nos sirve el entre, ya que vamos a controlar que los datos estén entre 0 y 10.000. A continuación, estableceremos los valores entre los que deben estar los datos introducidos. De mínimo voy a colocar 0 y de máximo 10.000. Así la parte más importante de la validación ya la tenemos creada. Aparte de establecer los límites de esta manera, indicando cantidades exactas, tenemos otras posibilidades que veremos más adelante en el vídeo. Como ya comenté en la sesión anterior, ahora podría crear un mensaje de entrada para indicar qué datos hay que rellenar y personalizar el mensaje de error. Pero como estas opciones ya las expliqué en la sesión anterior, no me voy a detener mucho en ellas. Por ejemplo, voy a cambiar solo el mensaje de error y ya está. Ahora aceptamos y vamos a probar. Podemos empezar cambiando algunos de los datos que están ya introducidos. Por ejemplo, introduzco 15.000 y ahí está el mensaje de error indicándome que el dato debe estar entre 0 y 10.000. Cancelamos y ahora vamos a añadir un nuevo dato en la columna para comprobar si la validación funciona en las celdas en las que no había datos. Perfecto. También aparece el mensaje de error. Ahora podemos reintentar para meter un dato correcto, por ejemplo 1000. Y ahí está. Funciona perfectamente. Ahora
podríamos realizar las mismas pruebas que hicimos en la sesión anterior. Por ejemplo, puedo introducir texto y, como es lógico, no lo permite, salta la validación. En la sesión anterior realizamos más pruebas de este tipo, por ejemplo con fechas. Os recomiendo que veáis esa sesión porque es muy interesante ver qué pasaba con las fechas. No repito todas las pruebas otra vez porque sería ver lo mismo, os remito a esa primera sesión. Seguimos. Vamos a quitar la validación de datos que acabamos de crear para ver otra manera de aplicarla a varias celdas a la vez. Seleccionamos toda la columna, pulsamos en validación de datos y para quitarla hacemos clic en borrar todos y aceptamos. Podemos comprobar si realmente se ha quitado, podemos introducir un valor que no estaba permitido, por ejemplo 15.000, y ya veis que ahora lo permite. Voy a deshacer para que se quede bien y vamos con la validación. En este caso voy a empezar creándola para una sola celda, por ejemplo para la celda B2. Accedo a validación de datos y voy a crear una validación con las mismas opciones de antes. Aceptamos. Si probamos la validación, funciona perfectamente, no permite un dato erróneo. Con un dato correcto sí que lo permite. Si ahora pruebo en el resto de celdas, veremos que sí que permite datos erróneos porque solo he aplicado la validación para esta celda. Deshago para que se quede el dato correcto. Y ahora vamos a hacer lo necesario para aplicar a toda la columna la validación que acabamos de aplicar a la celda B2. Para empezar seleccionamos toda la columna B. A continuación pulsamos el botón validación de datos y aparecerá una ventana que hasta ahora no había aparecido. En ella nos dice que en la selección hay celdas que no tienen validación aplicada. En nuestro caso la única que tiene es la B2 y en todas las demás no hay. Al darse esta circunstancia, Excel nos da la oportunidad de extender la validación que hay creada en la celda B2 al resto de celdas seleccionadas. Si pulso en No, entramos a la ventana de validación pero preparada para crear una nueva validación en todas las celdas seleccionadas. Es decir, se quitaría la que tenía aplicada la B2. Esta opción no interesa ahora. Cancelamos y repetimos el proceso. Pulsamos otra vez validación de datos y ahora respondemos que sí que queremos extender la validación. Ahora nos lleva a la ventana de la validación pero con la misma validación creada para la celda B2, lista para aplicar a todas las celdas seleccionadas. Aceptamos y si probamos en alguna de las celdas que antes no tenían validación, por ejemplo esta, no lo permite. Vamos a probar con un error correcto, con un dato correcto. Funciona perfectamente. Resumiendo, si al seleccionar varias celdas hay una con validación, Excel nos da la opción de extender esa validación al resto de celdas seleccionadas. Sin más, otra manera diferente de aplicar validación a varias celdas. Vamos con más detalles. En realidad estos detalles son comunes a todos los tipos de validación, pero no los expliqué en la sesión anterior porque ya estaba quedando muy larga. Vamos con otra prueba. Ahora voy a seleccionar una celda de las que tienen validación, por ejemplo esta. Entro a validación de datos y la voy a cambiar. Voy a indicar un límite máximo de 25.000. Si ahora aceptara, estaría cambiando la validación pero solo para la celda que tengo seleccionada. El resto de celdas de esa columna mantendrían la validación antigua. Sin embargo, si marco esta casilla, el cambio se aplicará a todas las celdas que compartían la validación de la celda que tenía seleccionada. Fijaros que en cuanto he marcado la casilla se selecciona toda la columna B y al aceptar, si pruebo por ejemplo aquí, pruebo con 20.000, este valor antes no se permitía porque sobrepasaba los 15.000, pero ahora sí que lo permite porque no llega a los 25.000 que acabamos de establecer. Detalles que os voy contando para ir explicando todas las opciones que tiene esta herramienta. Más cosas.
Antes de seguir con otros ejemplos, voy a comentar el detalle del título de la columna. Cuando he aplicado la validación, también lo he realizado para esta celda, la del título. Al seleccionar la columna entera, también se le aplica la validación que hemos creado. Esto, aunque os puede chocar, no supone ningún problema. En esa celda nunca se escribirá y da igual lo que tenga. Como mucho, nos puede molestar si hay que cambiar el título de la columna, que no lo permite. El nuevo dato que introducimos, al ser texto, evidentemente no cumple con la validación que hemos establecido. Si lo queremos cambiar, podemos quitar la validación solo a esa celda y así ya no tenemos el problema. Cancelamos, seleccionamos la celda, entramos a validación de datos y pulsamos en borrar todos para quitar la validación de esa celda. Ahora si probamos, ya podemos cambiar esa celda sin problemas y el resto de celdas siguen manteniendo la validación que tenían aplicada. Bueno, pues en esta hoja ya hemos acabado. Ahora vamos a la segunda y vamos a realizar un ejemplo muy parecido al anterior. En esta hoja tenemos los nombres de unos socios y las aportaciones que realizan a una sociedad. Justo al lado tenemos dos celdas en las que hemos puesto cuál es el importe mínimo y máximo que deben cumplir las aportaciones. Con todo esto vamos a realizar lo siguiente. Queremos una validación para toda la columna, pero primero la voy a realizar para la celda B2. Después ya la extenderemos para el resto de celdas. Seleccionamos la celda y a continuación entramos a validación de datos. La validación que vamos a crear debe permitir valores decimales. Luego seleccionamos decimal. El control que vamos a realizar usa entre, luego aquí no vamos a cambiar nada. En todos los ejemplos anteriores, los intervalos que deben cumplir los datos los hemos indicado con cantidades fijas. Es decir, escribí aquí directamente el 0 y el 10.000, por ejemplo. Pero tenemos más opciones. Por ejemplo, en este caso los límites que queremos establecer en la validación los tenemos en estas celdas. Bueno, pues no hay problema porque validación de datos nos permite indicar celdas en las que están los límites que queremos fijar. No hay por qué usar siempre cantidades fijas. Siempre que veamos botones de este estilo, significa que podemos usar fórmulas para establecer las opciones en las que aparezcan los botones. En este caso, para establecer los límites de la validación. Para indicar el rango mínimo, puedo hacer un clic en su botón y seleccionar esta celda que es la que tiene ese mínimo. Para el máximo lo puedo hacer de otra manera, al final es lo mismo, no hace falta pulsar el botón, con situarme aquí y seleccionar la celda, conseguimos el mismo resultado. Fijaros que lo primero que ha puesto en los dos casos es el igual que indica que esto es una fórmula. En este caso fórmulas muy sencillas que lo único que hacen es asignar el valor de estas celdas a estas opciones. Pero posteriormente vamos a ver que esto abre muchísimas posibilidades. Bueno, vamos a ver qué tenemos, vamos a probarlo. No voy a poner mensaje de entrada ni de error porque ya hemos practicado bastante con estas opciones. Aceptamos y probamos la validación en la celda B2, que es la única que la tiene de momento. Probamos con 100 y aparece el mensaje de error porque no cumple el límite inferior. La intentamos y ahora vamos a superar el límite superior. Y también salta la validación. Vamos a reintentar y ahora introducimos un dato correcto, por ejemplo 500. Y sí que lo permite. Bueno, hasta aquí no hay ningún problema. Ahora vamos a crear la validación para toda la columna. La seleccionamos y pulsamos el botón validación de datos. Aparecerá el mensaje de si queremos extender la validación al resto de celdas, le decimos que sí. Y llegaremos a la ventana de validación. Aquí podemos observar algo extraño. Parece que no va a ser tan fácil extender la validación en este caso. Yo había indicado como celda para el mínimo la celda F1 y para el máximo la celda F2. Pero ahora han cambiado. Para el mínimo me coge la última celda de la columna F y para el máximo la F1. Si aceptamos y probamos, por ejemplo en la celda B3, escribo 2000, me permite el valor, cuando no debería. El máximo es 1500 y me está permitiendo introducir 2000. Vamos a corregir la cantidad, la dejamos como estaba y entramos a la validación de toda la columna. Vamos a explicar qué pasa. La explicación es la siguiente. Al utilizar referencias a celdas debemos recordar que estas pueden cambiar. Por ejemplo, si establezco de nuevo estas opciones a las referencias correctas,
F1 y F2, debemos tener en cuenta lo siguiente. A primera vista estoy creando una validación para varias celdas, para toda la columna F, pero no es así al 100%. Ahora mismo estoy creando la validación que se aplicará a la primera celda seleccionada, es decir, a la B1, que en este caso la B1 contiene el título, pero da igual. A continuación, cuando acepte esta ventana, Excel lo que hace es modificar las fórmulas que yo he indicado aquí para que se adapten al resto de celdas seleccionadas en la columna B. En nuestro caso esto provoca un problema. Cuando Excel cree la validación que necesita, por ejemplo, la celda B2, provocará un desplazamiento de estas referencias. Para pasar de la B1 a la B2, descendemos una fila hacia abajo y este mismo desplazamiento lo aplicará a estas referencias. Fijaros, acepto, y si ahora selecciono la celda B2 y entro a validación de datos, ahí lo podéis ver, la celda F1 y F2 se han convertido en F2 y F3. Se ha producido un desplazamiento de una fila en ambas referencias que lo que hace es que las celdas que se usan en las fórmulas no sean las correctas. Está utilizando esta y esta, que no es correcto. Esto es lo que pasará en el resto de celdas de esta columna. En la validación de datos de cada celda se producirá un desplazamiento en las referencias de una fila hacia abajo y esto irá provocando que poco a poco se vayan cogiendo celdas de esta columna F que no tienen los valores mínimo y máximo. De hecho van a estar vacías. Es el mismo detalle que hay que tener en cuenta cuando copiamos fórmulas de una celda a otra. Cuando expliqué este tema aplicado a las fórmulas que creábamos en las celdas, hablé de fijar referencias, de usar dólares para fijar referencias. Bueno, pues aquí también las podemos usar para evitar que cambien esas referencias. Vamos a seleccionar toda la columna de nuevo, accedemos a validación y hacemos la siguiente modificación. Estoy fijando los números de las dos referencias. Así cuando Excel cree la validación para el resto de celdas de la columna, no se producirá el desplazamiento en el número de fila. El dólar que hemos colocado delante de los números evita que se modifiquen los números de fila. Podríamos optar por utilizar referencias absolutas. Así, colocando el dólar delante de la letra y del número. Pero en este caso las letras no cambian, el desplazamiento se produce hacia abajo y las letras nunca van a cambiar. Cuando expliqué este tema aplicado a las fórmulas de las celdas, ya os comenté que es mejor que os acostumbréis a fijar, a poner solo los dólares donde realmente hagan falta. Así acabaréis dominando este tema tan importante en Excel. Aceptamos y vamos a probar. Probamos por ejemplo en la B2, probamos con el mínimo, perfecto, máximo, perfecto, dato correcto, perfecto. Vamos ahora a la B3, mínimo, perfecto, máximo, perfecto. Aquí fallaba antes, recordad que el 2000 nos había dejado introducirlo y dato correcto. Perfecto. Si seleccionamos una de las celdas y entramos a validación de datos, podemos ver cómo ahora no han cambiado las referencias y se mantienen los números de fila. ¿Veis? F1 y F2. El dólar ha evitado que se produzca ese cambio que no nos interesaba. Bueno, pues ya veis que cuando menos lo esperamos aparecen detalles que se comentaron hace mucho tiempo en el curso, pero que son básicos y fundamentales para trabajar con Excel. En este caso, fórmulas y referencias. Algo imprescindible. No podéis llegar muy lejos en Excel si no controláis las dos cosas. Por acabar ya con este ejemplo, un detalle que debéis tener en cuenta es que si ahora cambiamos en estas celdas los límites, esto se verá reflejado en los nuevos datos que metamos. Si ahora, por ejemplo, meto 400, que antes estaba permitido, ahora no lo permite. Y si meto 2300, que antes no estaba permitido, ahora sí que lo permite porque se adapta a los nuevos límites que hemos indicado. Utilizando fórmulas ya vais a ver que las posibilidades son prácticamente infinitas. Antes de seguir con más ejemplos, os comento que en los que hemos desarrollado hasta ahora, la casilla omitir blancos funciona de la misma manera que comenté en la sesión anterior. Os remito a ella porque sería repetir otra vez lo mismo, no hay diferencia. Bueno, vamos con otro ejemplo. También muy parecido a lo que estamos realizando, pero en él vamos a desarrollar un poco más lo que acabamos de ver.
la opción de usar fórmulas como origen de los límites de las validaciones. Nos situamos en la tercera hoja. En ella tenemos lo siguiente. En esta parte de la izquierda tenemos lo que podría ser una factura para rellenar. Está sin acabar. Crear una factura tiene mucho trabajo y detalles que controlar, pero lo que está hecho me va a permitir ilustrar el ejemplo que voy a explicar. La única parte que funciona bien es que al rellenar la referencia del producto me pone el nombre al que pertenece esa referencia. Me dice cuál es el nombre del producto de la referencia que escribo aquí, pero lo demás no está acabado. En la parte de la derecha tenemos la lista de productos que están a la venta. Tenemos varios datos, pero en nuestro caso vamos a prestar mucha atención a la última columna, la de las unidades en stock. Ahora vamos con lo que queremos controlar. En lo que sería la factura, vamos a controlar que cuando se escriban las unidades que se venden, la cantidad de unidades sea menor o igual a la que tenemos en el stock. Es decir, que no intentemos vender más que las unidades que realmente tenemos disponibles. Vamos poco a poco y primero voy a crear la validación para una celda. Por ejemplo, para el primer producto que vendemos, para la celda C2. A continuación la extenderemos a toda la columna. Una vez seleccionada esa celda, accedemos a validación de datos. Como en este caso no voy a permitir valores con decimales, usaremos la validación número entero. De todas las maneras, lo que voy a explicar se puede aplicar a cualquier tipo de validación. Ahora debo seleccionar qué tipo de condición quiero usar para controlar los valores. Por defecto pone entre, pero esta no me sirve. Usaremos menor o igual que. Quiero controlar que las unidades sean menores o iguales a las que tenemos en el stock. Ahora debería rellenar el máximo de unidades que se van a permitir, pero evidentemente no lo puedo hacer con una cantidad fija. El stock puede variar y además la cantidad disponible cambiará dependiendo del producto del que se trate. Por lo tanto, hay que pensar algo diferente. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, necesitamos algo que nos diga cuál es el stock disponible para los tornillos, que es el producto que tenemos relacionado con esta celda. A mí se me ha ocurrido esta solución, pero seguro que si nos ponemos podrían salir más. Lo bueno que tiene la que voy a explicar es que usa una función que ya he explicado en el curso y que conocemos todos, buscar v. Escribimos lo siguiente, lo probamos y lo explico. Antes de aceptar, podemos crear un mensaje de error personalizado. Ahora sí, aceptamos y lo probamos. Recordad que hemos creado la validación en la celda C2. Estas unidades se corresponden con el producto tornillos. Por lo tanto, no debería permitir rellenar valores superiores a 1000 unidades. Probamos con 1500, por ejemplo, y perfecto, ahí está el mensaje de error. Probamos con una cantidad correcta, 500, y sí que lo permite. Para comprobar que realmente funciona, vamos a probar con otro producto. Probamos con los destornilladores, que sería esta referencia, y en este caso el máximo es de 250 unidades. Voy a probar con valor superior, por ejemplo 300, y ahí está el mensaje de error. Fijaros que la validación es muy buena porque funciona dependiendo del producto que tengamos aquí. Para los tornillos el límite era 1000 y ahora 300 no lo ha permitido porque el límite se ha cambiado a 250, el máximo de los destornilladores. Lo intentamos con una cantidad correcta, por ejemplo 200, y sí que lo permite. Funciona perfectamente. Vamos con la explicación. Seleccionamos la celda C2 y entramos a la validación de datos. Hemos creado una fórmula que usa la función buscar v. Esta función permitía buscar un dato en una lista de valores y cuando lo encontraba devolvía como resultado otro dato de esa lista. Con el resultado que devuelve establecemos el valor máximo que se permitirá en la celda. Le indicamos que busque la referencia que está escrita en la celda A2 en la lista de productos y cuando la encuentre nos devuelve las unidades que tenemos en stock de esa referencia. Buscar v tiene varios argumentos.
En el primero debemos indicar el dato que se debe buscar para obtener un resultado, que en este caso es la referencia que escribimos aquí, en la celda A2. En el segundo argumento le debemos indicar dónde está la lista en la que se hará la búsqueda, que en este ejemplo son las columnas que van de la F a la I. En el tercer argumento le indicamos cuál de estas columnas nos interesa que devuelva como resultado. En este caso es la cuarta, la 1, la 2, la 3, la 4, que es la del stock. Y el cuarto argumento permitía indicar si queríamos hacer una búsqueda exacta o aproximada. Sobre este tema hay varias sesiones que os aconsejo ver si no conocéis esta función. No puedo entrar aquí en más detalle porque sería repetir lo que ya está explicado. La validación consigue su valor máximo con el resultado de la fórmula y esto supone que cada vez que cambiemos el valor en una celda se recalcula de nuevo. Esto hace que se adapte a la referencia que tenemos escrita en esta celda, que es la que usa el buscar v para obtener las unidades disponibles de esa referencia. Fijaros cómo usando fórmulas y funciones se pueden conseguir resultados impresionantes en otras herramientas de Excel, como en este caso en validación de datos. Espero que poco a poco os vaya quedando claro lo que repito muchas veces. La verdadera potencia de Excel está en sus fórmulas y funciones, que permiten solucionar problemas que a primera vista no tienen una solución clara. Bueno, pues ahora solo nos queda extender la validación al resto de celdas. Seleccionamos las celdas en las que podemos escribir unidades y pulsamos el botón validación de datos. Le decimos que sí que queremos extender la validación y aceptamos sin cambiar nada para comprobar si funciona. Podemos probar en la celda C3, que se corresponde con tuercas, el máximo de tuercas son 500 unidades, vamos a probar con 600 y perfecto, ahí salta la validación. Probamos con una cantidad correcta, 400, y la permite. Funciona perfectamente. En este caso no hay problemas con las referencias. Si accedemos a la validación de la celda C3, veremos por qué. En la fórmula que hemos creado para la celda C2, habíamos usado la celda A2 como dato para buscar. Al extender la validación se ha producido un desplazamiento que en este caso sí que nos interesa. Aumenta el número de fila en 1 por cada fila que se desplaza hacia abajo. Así, para la validación de esta celda, usa el dato que está escrito en la celda A3, en lugar de la A2 que utilizábamos para esta otra celda, lo que es perfecto para este caso. Aquí no supone un problema como si lo suponía en el caso anterior. Bueno, pues ya está. Evidentemente, si sometéis a muchas pruebas al ejemplo, seguramente hay cabos sin atar, pero mi intención solo era mostraros cómo con fórmulas y funciones podemos crear validaciones mucho más interesantes. Esto solo es un ejemplo, en la siguiente sesión veremos muchos más. En ella iremos aumentando la dificultad de los ejemplos y veremos uno de los tipos de validación que más se utiliza, validación de listas. Nada más. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo.